A Tomaso y a Prieto les han dado 1.500 euros a cada uno para que los ahorren para la universidad. Pietro invierte su dinero en una cuenta que paga un tipo de interés nominal anual del 2,75%, compuesto semestralmente. Calcule la cantidad que tendrá Pietro en la cuenta al cabo de 5 años. Dé la respuesta redondeando a 2 cifras decimales. Utilizamos nuestra fórmula del valor de dinero con el tiempo, en donde tenemos nuestras variables. El valor presente que tiene Pietro actualmente es de 1.500 euros y colocamos en lugar de PB 1.500. El interés está compuesto semestralmente, es decir, que al año tenemos 2 periodos, porque al año tenemos 2 semestres. Entonces el valor de K es de 2 y acá reemplazamos en 100 por K, 100 por 2. Y finalmente N, que es el periodo de 5 años, lo reemplazamos aquí. Y K, el periodo de 2. 2 por 5 me va a dar 10. Si resolvemos esta ecuación de aquí, obtenemos que el valor futuro que va a obtener Pietro después de 5 años de haber ahorrado su dinero es de 1.719 euros con 49 centavos. Tomaso quiere invertir su dinero en una cuenta, de modo tal que su inversión aumente hasta alcanzar 1,5 veces la cantidad inicial que él tenía, y esto en un plazo de 5 años. Suponga que esa cuenta paga un interés nominal anual del R%, compuesto trimestralmente. Si utilizamos de nuevo nuestra fórmula del valor del dinero con el tiempo, tenemos un valor presente que es de 1.500 euros y tenemos un valor futuro que quiere tener Tomaso de 1,5 veces el valor presente, en este caso 2.250 euros, que lo reemplazamos acá. N, que es el plazo que tiene depositado su dinero, es de 5 años y reemplazamos aquí el valor de 5. Y K nos dice que es compuesto trimestralmente. Un año tiene 4 trimestres, por lo tanto el valor de K será de 4 y lo reemplazamos aquí y aquí. Este 1.500 que tenemos aquí podemos pasarlo al otro lado dividiendo y entonces sería igual a 1,5. Nótese que desde el inicio pudimos utilizar esta fórmula de aquí, 1,5, que es igual a toda esta expresión que tenemos acá, pero aquí se lo hizo por partes para que se entienda de dónde sale este 1,5. Y ahora tenemos que despejar R. Este 20 que está aquí como exponente lo pasamos como raíz. Este 1 nos va a quedar sumando y pasa restando. Y finalmente, este 400 que va a estar dividiendo a R va a pasar multiplicando a toda esta expresión de acá. Resolviendo esta expresión que tenemos aquí, R va a ser igual al 8,19%. Y es así como se resuelve este problema de bachillerato internacional.